Vale. Pues en esta charla me gustaría, bueno, como comentó, yo soy doctora en edatología, mi campo de especialización es el uso de las turberas como archivos ambientales para la reconstrucción de los ambientes del pasado. Entonces, en este campo hay un cierto solapamiento con el mundo de la arqueología y la historia, aunque hay ciertas barreras que separan estas disciplinas, como vemos a lo largo de la charla, fundamentalmente del tipo del rango cronológico de interés de cada una de estas ramas. Nosotros generalmente en nuestros estudios abordamos la historia desde el punto de vista de los cambios en los últimos milenios, y a lo mejor en historia puede haber expertos en decenas de años, entonces eso podría ser un poco las barreras que nos separan. Entonces, a lo largo de esta charla iremos intentando aunar estas disciplinas y ver cómo podemos ayudarnos mutuamente. Como digo, mi campo de especialización es la reconstrucción paraambiental, por lo tanto, para hacer algunas de las interpretaciones históricas será de gran interés la ayuda de los expertos en este periodo en la sesión de debate. Pues yo no soy especialista en el periodo de cristianismo. Mi aportación aquí es desde otro punto de vista y para ver cómo era el ambiente en ese marco cronológico y cómo ese ambiente pudo haber influido en las corrientes sociales, en los procesos históricos que se desenvolvieron en ese momento. Entonces, concretamente, dentro de la reconstrucción paraambiental, nos vamos a centrar en el momento del cristianismo y a nivel de ambiente nos vamos a centrar en el desarrollo de actividades productivas primarias y cómo desde la reconstrucción paraambiental nos aproximamos a esas actividades productivas primarias. Entonces, el sector primario es aquel que se encarga de la producción fundamentalmente de alimentos y de recursos naturales o materias primas. Las actividades que se encaminan a la producción de alimentos son fundamentalmente la agricultura, la agricultura y la ganadería. Y dentro de recursos naturales y materias primas, aunque son muy variadas, algunas que son fáciles de reconstruir desde el punto de vista de la reconstrucción paraambiental serían, por ejemplo, la obtención de madera o la minería metalúrgica, por otro lado. ¿Por qué nos interesa estudiar el sector primario a nivel histórico? Bueno, pues en primer lugar porque nos habla de las transformaciones que las sociedades hacen de su entorno. Entonces aquí, al meter la palabra sociedades, ya estamos desde el punto de vista antropocéntrico de la historia y la arqueología, nos estudiamos a nosotros mismos, los seres humanos, en el pasado. Entonces no podemos olvidar que la gente está en un entorno. Por otro lado, su complejidad, la complejidad de las actividades primarias, si hay más, si hay menos, si son más diversas o menos, puede ser indicadora del grado de desarrollo económico de una sociedad. No tiene nada que ver las sociedades agricultoras-recolectoras, cazadoras-recolectoras y agricultoras, las sociedades más desarrolladas. Todo eso se ve en el registro paleo y es una indicación del desarrollo económico de manera indirecta. Y por otro lado, nos interesa estudiar el sector primario porque también podría relacionarse con la capacidad demográfica. Esto es más complejo de establecer y hacen falta estudios muy numerosos para hacer análisis estadísticos serios. No vale coger un archivo y decir, vale, aquí aumentó la producción de cereal, entonces había más gente. No, puede ser algo local. Entonces, para hacer este tipo de extrapolaciones no es el objetivo de la charla de hoy, pero sí se puede hacer utilizando muchos archivos. Esto se puede hacer relacionarse con la capacidad demográfica. Entonces, estas son principalmente las causas, o sea, los motivos y las bondades de la reconstrucción paraambiental y el estudio del sector primario dentro del campo de la arqueología y la historia, donde tenemos enmarcado esas actividades productivas primarias. ¿Y cómo la reconstrucción paraambiental se encarga de esto? Bueno, pues la reconstrucción paraambiental, como se puede intuir de la propia palabra paleo, en el pasado, ambiente, estudia los ambientes del pasado. Para ello
aquí tenemos una serie de paisajes, emplea precisamente registros ambientales. Estos registros ambientales pueden ser naturales o pueden ser un yacimiento arqueológico. En este caso, en esta charla, me centraré en Turberas, que es un archivo ambiental excepcional, que son ecosistemas húmedos que por su manera de formarse son archivos muy buenos para la minería y la metalurgia especialmente. No todos los ambientes son buenos indicadores, son universales, o sea, no todos son indicadores buenos indicadores para lo mismo. Si quiero estudiar minería y metalurgia es mucho más útil irse a una turbera. Si quiero estudiar el efecto directo de una población a nivel de agricultura, ganadería, pero a nivel local, pues no me interesa ir a una turbera que está muy alejada del yacimiento, sino igual me interesa estudiar el propio yacimiento arqueológico. Entonces, son cuestiones que se solapan y dependiendo de cuál sea el foco de la investigación, es mejor un archivo ambiental u otro. De este modo, los ambientes pueden ser utilizados como libros. Los historiadores habitualmente consultáis, vuestras fuentes son los libros, y las palabras es el medio para que vosotros podáis estudiar. Nosotros lo que analizamos son señales bióticas y abióticas en registros ambientales, y aquí tenéis una imagen sobre paisajes y tipos de ambientes que podrían utilizarse para la construcción paleoambiental, y la manera de obtener esas palabras es tomando testigos. Por ejemplo, aquí tenemos imágenes de testigos de hielos o testigos de sedimentos que pueden encontrarse en marismas, son unos archivos ambientales también. Esto sería un ejemplo de una turbera. A lo mejor a algunos de vosotros suena más el término braña aquí en Galicia. No todas las brañas son exactamente turberas, pero lo más parecido que podéis encontrar serían de tipo braña. Son ambientes en los que se forma la acumulación del depósito por la acumulación de restos muertos de plantas, fundamentalmente musgos, de manera que tenemos un registro de abajo a arriba, de manera que lo de abajo es más antiguo, lo de arriba más reciente, y obtenemos testigos de este tipo, que luego en un laboratorio se cortan y se analizan cada una de esas lonchas o muestras de manera diferenciada. O aquí tenemos un ejemplo de un suelo, que esto podría ser, aquí vemos un entorno natural, pero podría ser perfectamente un suelo de yacimiento arqueológico. Vale, entonces, el muestreo es distinto, pero la manera de proceder y las técnicas son muy similares. Entonces, la reconstrucción paleoambiental a veces se nos aúna desde el campo de la historia y la arqueología como una disciplina, es una disciplina, pero en realidad es una disciplina que se alimenta de muchas otras. Como indicaba anteriormente, fundamentalmente se estudian dos tipos se aproximan desde dos apartados fundamentales: uno el ciencias de la tierra, donde estaría la sedimentología, la estratigrafía, la geomorfología, la geoquímica, la grafología, la cronología, que se encarga de contextualizar cronológicamente todos los cambios, o el estudio del registro fósil. Por ejemplo, si estudiamos años de árboles sería la antropología, fitolitos, que son biodineralizaciones de sílice producidas por plantas herbáceas, diatomeas, que son algas unicelulares, antropología o paleología. Y no podemos olvidarnos que dentro de la reconstrucción paleoambiental es fundamental las aportaciones que se pueden hacer desde la cultura material escrita o disciplinas como la arqueología, la prehistoria o la historia. En esta charla me centraré fundamentalmente en estas dos técnicas en las que está mi campo de especialización, que serían por un lado la geoquímica, que estudia pues, la composición elemental de los suelos y sedimentos, y lo vamos a utilizar fundamentalmente para hacer una reconstrucción de minería, de las actividades, de cómo evolucionaron el desarrollo de actividades mineras y metalúrgicas desde el periodo, la charla nos centraremos desde el periodo romano hasta antigüedad tardía, pero centrándonos fundamentalmente en el periodo de interés, que es la época en la que se desarrolla el cristianismo, ¿no? Y la paleontología es el estudio de los granos de polen y esporas fósiles. Seguramente muchos de vosotros estaréis familiarizados con la paleontología porque a veces aparecen en los informes meteorológicos, informes de la calidad del aire, en plan hay más polen de gramíneas, entonces esto afecta a los
Entonces, la paleontología es también una ciencia en sí misma muy amplia, se puede utilizar a nivel actual o se puede utilizar polen fósil. El polen está cubierto por una sustancia en su pared que se denomina esporopolelina, es una de las sustancias más resistentes de la naturaleza, y esto hace que se preserven granos de polen muy antiguos. Podemos estar hablando de cientos de miles de años. Entonces, no es la escala a la que solemos trabajar nosotros, cientos de miles de años, pero sí se puede trabajar a esas escalas de tiempo con paleontología. Dentro de las transformaciones en la vegetación, como comenté anteriormente, me centraré fundamentalmente en la evolución de los bosques, si había más o menos especies arbóreas, porque se pueden hacer más cosas. Como decía, uno de los intereses es agricultura y ganadería. Empleando la paleontología se ve el desarrollo de los granos de cereal, eso sería un indicador de agricultura, y se ven hongos coprófilos, que son hongos que crecen en material fecal de herbívoros, con lo cual pueden ser indicadores de ganadería. ¿Qué pasa con la agricultura y la ganadería? Este tipo dentro de la paleontología y dentro de los proxies, de los distintos tipos de granos de polen, no todos tienen la misma capacidad de dispersión. Unos son más locales y otros son más regionales. La evolución del bosque, es decir, los pólenes arbóreos viajan más, se dispersan más que un polen de cereal. Esto quiere decir que yo puedo interpretar en el registro fósil las variaciones en el contenido de polen arbóreo de una manera más regional. Sin embargo, las variaciones en los contenidos de hongos coprófilos o de granos de cereal han de ser interpretadas de una manera más local. Como el tiempo es limitado y no quiero inducir o dar a simplificaciones o dar a entender que lo que está ocurriendo en estos registros puede ser extrapolable, porque, como comenté anteriormente, para cosas de demografía o de si hay más agricultura a nivel general o más ganadería, habría que hacer estudios muy amplios que fueran estadísticamente significativos. Esta parte no la vamos a abordar aquí. Entonces, en esta charla fundamentalmente abordaremos minería y metalurgia y evolución del bosque. Dentro de actividades primarias nos centraremos en estas. Entonces, pasamos ya de lleno a los casos de estudio. Vamos a centrarnos en 4 casos de estudio en el del noroeste peninsular, y fundamentalmente, ¿por qué escogemos estos 4? Bueno, pues escogemos 4 porque, a pesar de que hay numerosísimos estudios de polen o hay numerosísimos estudios de geoquímica, son mucho más raros aquellos estudios en los que se aunan geoquímica y paleontología. Y esto es fundamental para hacer una interpretación conjunta. Si queremos hacer una interpretación conjunta de los cambios ambientales para un determinado lugar, es importante que esos proxies hayan sido analizados sobre las mismas muestras para poder compararlos. Entonces, hemos cogido 4 ejemplos en los que hay tanto estudio geoquímico como estudio paleontológico. Esta es una representación de las variaciones del contenido del plomo. El plomo es habitualmente utilizado como un indicador de la evolución de la minería y metalurgia. En este caso es un factor de enriquecimiento, que quiere decir que estamos analizando cuánto plomo hay en exceso con respecto a otros elementos litogénicos. Entonces, este exceso de plomo es directamente atribuible a actividades mineras o metalúrgicas, no simplemente a remoción de tierra por cualquier otro fenómeno como puede ser la erosión. Entonces, aquí, bueno, esto es para los que estéis menos familiarizados, esto es un eje de edad. Entonces aquí tenemos de más antiguo a más reciente, y esto sería la escala del factor de enriquecimiento del plomo. De manera que más arriba sería más contaminación, más abajo menos contaminación, y eso es a lo largo del tiempo. Tenéis los distintos periodos marcados. Entonces vemos que desde la edad del bronce ya detectamos aumentos en las concentraciones de plomo en la atmósfera, porque esto, a pesar de que lo estamos midiendo en las turberas, es directamente atribuible a la concentración de plomo en la atmósfera. Hay aumentos en las concentraciones de plomo en la atmósfera ligadas a fenómenos de minería y metalurgia. Esto ocurre desde la edad del bronce. Vemos que en la edad del bronce, edad de hierro, hay un aumento muy grande en el periodo romano, ¿vale? Los periodos, voy a centrarme en los aumentos: periodo romano, periodo germánico. Tenemos aquí más variable en el periodo medieval,
y este es el pico de contaminación reciente directamente atribuible a las gasolinas con plomo. De hecho, veis que desde el momento de la prohibición de las gasolinas con plomo a nivel, bueno, a Occidente prácticamente, veis que se detecta en el registro fósil el descenso de estos niveles de plomo en la atmósfera. Bueno, pues como volvemos al origen, estamos en un congreso de cristianismo, ponemos la ventana en los siglos del 4 al 6 y esto sería lo que ocurriría. Las turberas del Sistral están en el norte de Galicia y vemos que ese periodo corresponde con el periodo de transición entre periodo romano y periodo germánico y hay un descenso muy grande de la actividad minera y metalúrgica, ¿vale? A nivel local. Eso decimos regional, pero vais a ver que dentro de los distintos registros va a haber diferencias, es decir, que aunque es regional, sí que cada uno guarda la historia del entorno más próximo. Si no serían todos iguales, si fuera universal, o sea, no son registros universales. En este caso, fundamentalmente en este tipo de turberas. Otra cosa son los registros de hielo, los que llegan a muy poca concentración, que están en lugares muy prístinos y los que no se desarrolla actividad. Aquí, como las actividades se están desarrollando cerca de los puntos, son sensibles a esa historia local. Bueno, aquí lo que vemos es una comparación de la gráfica que veíamos antes, seguimos teniendo el eje de edad en las X, y lo que tenemos arriba es la evolución, lo que sería la evolución del polen arbóreo. De manera que vemos que hay un cierto acoplamiento entre minería metalurgia y polen arbóreo. Esto puede ser porque muchas veces el desarrollo de minería metalurgia va asociado a un consumo de madera, pero no únicamente, sino que esto es difícil de establecer, las causas últimas, porque además del uso directo de madera, muchas veces el mayor desarrollo de minería y metalurgia está relacionado con el incremento de otras actividades que también consumen madera, o con una mayor presión demográfica, lo cual también implica un aumento de madera. Lo que es cierto es que generalmente puede verse una relación entre el desarrollo de actividades mineras y metalúrgicas y el polen arbóreo, aunque si nos fijamos en los piquitos concretos vamos a ver peculiaridades para cada uno de los proxies, pero bueno, eso excedería los objetivos de esta charla. Entonces, lo que podemos ver a nivel de este periodo, centrándonos en la línea amarilla, es que en las turberas del Sistral lo que nos están indicando es que en la época en la que de desarrollo del cristianismo tuvo lugar un descenso de las actividades mineras y metalúrgicas y el desarrollo del bosque era máximo, similar al que podría haber en el periodo en la Edad del Bronce, por ejemplo. Vale. Aquí tenemos otro caso de estudio, esto sería la turbera de la Molina, está en Asturias, y aquí la historia es muy diferente. En este caso tenemos un indicador de contaminación metálica que sería del tipo del factor de enriquecimiento que vimos antes, aunque no es exactamente, y estos serían isótopos de plomo. Veis que estas dos curvas son prácticamente especulares porque en este caso, contaminación metálica, el eje cronológico está en el eje de la SIS, en esta gráfica, lo tenemos aquí, esto es antes de Cristo y después de Cristo, y en este caso las variaciones, o sea, hemos cogido la gráfica de antes y hemos dado la vuelta. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el indicador. De manera que en este caso contaminación metálica hacia la derecha es más contaminación y hacia la izquierda menos contaminación, y en el caso de los isótopos de plomo, en general puede atribuirse que valores menores indican más contaminación y valores mayores menos contaminación. Por eso estas dos imágenes son especulares. Por simplificar, podríamos centrarnos en esta de contaminación metálica y veis que aquí el aumento que tiene lugar en el periodo romano continúa. Estamos en pleno auge en la época del cristianismo. En Asturias, en la época del cristianismo, no se ve lo que se veía en las turberas del Sistral, sino que todavía continúa las tendencias típicas del pleno periodo romano, con máximo desarrollo de actividades mineras y metalúrgicas y con valores de polen arbóreo mínimos. Vale, lo tenemos aquí el tema del polen arbóreo.
La turbera de Cruz de Vocelo es otra turbera de gallega, en este caso está situada en el centro prácticamente de Galicia, en la zona de Melide, y seguimos con la gráfica inicial, pero volteada, tenemos el eje cronológico en las SIS y tenemos los indicadores en el eje de las X. De manera que aquí, si nos centramos en el indicador de contaminación, sería este, el plomo de contaminación, hacia la derecha es más y hacia la izquierda es menos. Entonces aquí vemos de nuevo el incremento que hay en periodo romano, vemos el incremento medieval, vemos el incremento germánico y vemos el descenso que tiene lugar en la época de pristilianismo. Y en este caso el contenido de polen arbóreo es alto, aunque no tan alto como eran las turberas del Sistral, que están en unas zonas de montaña más altas que las de Melide y en una zona más remota que esta. Entonces, bueno, veríamos que el patrón de contaminación en esta turbera gallega se reproduce al de las Sistrales, fundamentalmente centrándonos en el periodo de interés. Luego hay peculiaridades en cada uno de los registros. Vale, y aquí vamos a añadir un cuarto testigo, que es el de Quinto del Real, que es una turbera del País Vasco. Entonces vamos a analizar las diferencias a nivel local entre los distintos registros. PVO sería las de Sistral, turbera del Alto de las Pines, la de Asturias, Quinto del Real, la del País Vasco, y esta sería la de Vocelo que acabamos de ver. Entonces, analizando las diferencias a nivel local, vemos que dentro de lo que es la época del pristilianismo se distinguen dos fases fundamentales, una de descenso progresivo de las actividades minero-metalúrgicas tras el periodo romano, que tiene lugar antes en las turberas gallegas y en las del País Vasco que en las de Asturias, aunque en las del País Vasco ya ligeramente posterior. También hay que decir que veis que la resolución no es exactamente la misma en todos los registros. Aquí hay un montón de puntos, hay una resolución muy buena, cronológica, aquí también y aquí también. En la de Quinto del Real la resolución es peor, veis que los puntos están más separados, entonces es más difícil hacer extrapolaciones, pero bueno, aún así podríamos decir que es ligeramente posterior el descenso de actividad a nivel con respecto de Galicia. Y el último sería el de Asturias. Y una segunda fase de actividad mínima baja, que en el caso de las turberas gallegas y en el caso de las turberas gallegas está plenamente centrada en torno al 400, y en el caso de Asturias y de País Vasco ya estamos en torno al 500, 550 hasta el 610. Vale. Entonces, como conclusiones, me gustaría resaltar que dos, fundamentalmente. Una, los registros de turberas del norte de España revelan aspectos generales y locales de la historia de la minería y la metalurgia y de los cambios en la vegetación. Y dos, el periodo comprendido entre el siglo IV y el VI es en Galicia un momento clave de transición en el desarrollo de actividades productivas primarias, fundamentalmente minería, metalurgia, entre el periodo romano y el suevo. Y los registros estudiados indican que en este periodo en Galicia tiene lugar un descenso de la minería y metalurgia y una recuperación del bosque, mientras que en Asturias y País Vasco todavía se mantienen las tendencias propias del periodo romano. Entonces, me gustaría adelantar un par de cuestiones para el debate. Como dije en la introducción, mi campo de especialización no es ni la historia, ni concretamente el periodo del pristilianismo, pero sí me parece muy interesante poder contrastar con vosotros, que estaréis más familiarizados con este periodo y con los cambios sociales que ocurren asociado a él, la relación con el medio ambiente. Entonces, propongo dos preguntas sobre las que se pueden trabajar y en las que creo que vosotros me vais a aportar a mí más de lo que yo puedo aportar a vosotros. Y es que, uno, si se pueden interpretar las diferencias, si vosotros creéis que se pueden interpretar las diferencias entre los registros de las distintas áreas del norte de Iberia como resultado de diferencias en la historia socioeconómica o política del periodo.
y si creéis que pudo haber tenido en Galicia alguna influencia la disminución de actividades mineras y metalúrgicas en la corriente del pristinalismo. O sea, una, ¿corresponden las dos cosas a un fenómeno general relacionado con aspectos socioeconómicos? Y dos, ¿creéis que esa carestía de recursos o ese menor desarrollo de actividades tuvo una influencia directamente sobre el pristinalismo? Esas serían mis dos preguntas.